Bienvenidos a este video donde hablaremos del tema de sistema de costos predeterminados. En esta ocasión me encuentro con mis compañeros Braulio de la Cruz Rojas, Emanuel García Villegas y su servidor Cristian Arley Silván Álvarez. Aquí vemos un pequeño índice de los temas a tratar en este video. Cada uno de los temas que se logran apreciar serán explicados en el transcurso del video. Esta es una pequeña introducción antes de entrar de lleno con los temas del video. Primero tenemos que saber que estamos hablando del sistema de costos predeterminados. Pero, ¿qué es un sistema de costos? Bueno, los sistemas de costos son un conjunto de procedimientos técnicos, administrativos y contables que se emplean por las empresas con el objetivo de estimar el costo de sus productos para poder calcular el análisis de rentabilidad, la valoración de inventarios y el control de costos. Esta es la definición de un sistema de costo. Pero ¿por qué decimos o por qué lo llamamos sistema? Bueno, decimos que es un sistema porque en él actúan diversos elementos que se interrelacionan entre sí para alcanzar un objetivo en común. Se caracterizan por proporcionar retroalimentación entre sí y por tener ya una estructura determinada como lo es en casi todos los sistemas. Con esta explicación podemos dar inicio ya a los temas del video. Definición de costos predeterminados. En contabilidad, un sistema de costos predeterminados es una herramienta para planificar presupuestos, administrar y controlar costos y evaluar el desempeño de la administración de gastos. Implica estimar los recursos requeridos en un proceso de producción. Ahora, ¿cuál es la idea de hacer este costo o este tipo de costos predeterminados? Bueno, la idea es poder comprender mejor el presupuesto que se necesitará para fabricar un producto. También para advertir, luego de que se haya completado la producción, si la compañía ha tenido una mejor o un peor desempeño de lo que ya estaba presupuestado, o si se encuentra alguna variación. Este tipo de costos predeterminados muy seguido se dividen en costos estimados y costos estándares. Costos estimados. Se basan en el conocimiento y la experiencia de los encargados de la producción, así como en observaciones empíricas y en la tendencia histórica de costos. Indican lo que puede costar un artículo. Estos costos estimados surgen por la necesidad de predeterminar o calcular los costos de producción con el objeto de poder fijar los precios de venta. Son determinados antes de realizar la producción real. Aquí tenemos una palabra clave que era lo que puede costar un artículo, porque representa un supuesto. Al final de una orden o de un proceso, se deben ajustar al costo histórico. Las diferencias entre el costo histórico y el costo estimado son conocidas como variaciones. Ahora, ¿qué son las variaciones? Las variaciones son una llamada de atención que obligan a la organización o empresa a llevar a cabo un análisis y ajuste a fin de superar las estimaciones hechas para una actividad determinada, para incrementar, disminuir o eliminar la actividad. Hoja de costos estimados. Para llevar un control se debe elaborar la hoja de costos estimados, en función a hojas de costos estimados anteriores. En la hoja de costos estimados, según las experiencias pasadas, se deberá calcular, número 1, la cantidad y el valor de los materiales necesarios para el volumen de producción. Número 2, la cantidad y el valor de la mano de obra necesaria para la producción. Y número 3, los costos indirectos de fabricación. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. La hoja de costos estimados. De la parte izquierda, en esa pequeña tabla, vemos los materiales a utilizar. Igual la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Todos estos se suman para hacer el costo estimado. Ahora, calculando el costo estimado para la producción de cierto número de unidades homogéneas, y ahí están las unidades, el costo unitario estimado se determina por una simple división, obteniéndose la siguiente hoja de costos estimados. Es decir, los materiales directos se dividen entre las unidades y eso nos da como resultado el costo unitario. Lo mismo se hace para la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Al final todo esto se tiene que hacer una suma. Mi nombre es Emanuel García Villegas. Esta es la evaluación de la producción a costo estimado. Evaluación de la producción terminada a costo estimado. Esta información se localiza en el informe diario de producción,
el cual se debe registrar en un asiento concentrado que sea diario, semanal o mensual. La evaluación de la producción venida a costo estimado debe tomarse como base las hojas de los costos estimados para que se analicen las ventas que se presentaron. La evaluación de la producción en proceso a costo estimado. Aquí es necesario obtener el avance que se tiene de la producción que se encuentra en procesamiento para que así se determine dicha producción en unidades terminadas y con este dato sean evaluadas a costo estimado. Cuando nos referimos a las órdenes de producción no necesitamos estimarlas en costos de productos terminados, porque ya se tiene un conocimiento del costo de producción de cada orden sin que sea necesario que esté concluida o no la fabricación de los productos. La determinación de las variaciones de ajuste. Ese procesamiento es sencillo cuando utilizamos la contabilidad de costo, ya que se maneja una cuenta de producción en proceso para cada uno de los elementos del costo, o también puedes manejar subcuentas para llevar un control muy analítico de la siguiente manera: producción en proceso de materia prima, producción en proceso de mano de obra y producción en proceso de gastos indirectos. Las variaciones son el saldo de las cuentas controladas del costo, se traspasan a una cuenta que podría denominarse variaciones entre el costo estimado y el histórico, mismas que son necesarias para analizar y saber las causas que la originaron antes de proceder o saldarlas o tomar alguna decisión sobre la solución. El coeficiente rectificador muestra el porcentaje de error en un exceso de menos sobre el costo estimado de aplicados en la relación con el costo real. La base para obtener el coeficiente rectificador es la diferencia que resulta entre los débitos y créditos de la cuenta de producción en proceso, que se representa la variación entre los costos reales y los costos estimados aplicados. La determinación del coeficiente rectificador puede obtenerse considerando las situaciones siguientes. Cuando hay un inventario inicial en proceso, toda variación dividida por suma de créditos operados en una cuenta de producción en proceso. El coeficiente indica que por cada peso estimado, el costo real es mayor o menor por el porcentaje obtenido según la naturaleza de la variación deudora o acreedora. Las cuentas de producción en procesos materiales, mano de obra y gastos de producción. Estas cuentas son cargadas a costos reales y acreditados a costos estimados, por lo tanto el saldo representará la variación entre lo real y lo estimado. Cuando estas cuentas o saldo de esta naturaleza deudora indicarán que los costos estimados fueron insuficientes, y si por el contrario, si el saldo es acreedor, indicará que los costos estimados fueron superiores a los reales. La capacidad productiva es un periodo determinado de experiencia sobre la industria en cuestión. Se pueden calcular la cantidad y el valor de los materiales necesarios para el volumen de producción y el tiempo pronosticado, los cuales igualmente sirven de base para la predeterminación de la mano de obra en relación con el mismo tiempo procesado por el segundo elemento del costo, mano de obra, unidades a producir, valores, etc. Se calculan los costos indirectos de fabricación utilizando para el efecto de estudio en costos indirectos de fabricación fijos y costos indirectos de fabricación variables. Para la implementación del sistema de costo estimado deberán seguirse las etapas siguientes: obtención de las hojas de costo estimado unitaria, evaluación de la producción terminada de costo estimado y la evaluación de la producción vendida a costo estimado, el inventario final y las variaciones existentes en su estudio y su eliminación, la corrección de la hoja de costo estimada unitaria. Determinación de estándares. Al igual que los costos estimados, también es necesario formular una hoja de costos para cada producto considerando los elementos del costo. Determinación de los materiales directos. Se determinan técnicas sobre la calidad, cantidad y rendimiento de los materiales directos, así como las mermas y desperdicios, acudiendo a datos estadísticos que pueden proporcionar la experiencia y los registros contables tanto en cantidad como en precio por unidad. En cantidad, la determinan los ingenieros de la empresa, considerando tipo de material, calidad, rendimiento y un proyecto de producción para el cálculo de mermas y desperdicios. Se recomiendan revisiones semestrales.
En precio, lo determina el departamento de compras considerando una estimación del precio que prevalece en el periodo, que se adquiere en las cantidades fijadas a precio estándar, contratos con los proveedores. Se modifica solo por causas justificadas. Se recomienda constante revisión. Determinación del costo de trabajo directo. Se realiza aquí un estudio para determinar las cantidades de tiempo necesarias para obtener cierto volumen de producción, logrando un mayor rendimiento con el mínimo de esfuerzo y costo. Para determinar el estudio de trabajo o estudio de métodos es necesario: inciso A, seleccionar el trabajo a estudiar. Inciso B, registrar el método actual. Luego de eso, se examina para determinar las posibles fallas, considerando lo siguiente: el propósito que persigue, el lugar en donde está y en el que debe estar, la asociación en las operaciones, las personas que elaboran, los medios con que se cuentan. Hecho esto se procede a desarrollar un mejor método incluyendo un estudio de tiempo. Determinación de los gastos indirectos de producción. Se presupuesta el volumen de producción de acuerdo a los estudios sobre la capacidad productiva de la empresa. Tomando en cuenta el presupuesto de ventas, se determinan los gastos indirectos, utilizando las estadísticas de periodos anteriores. Habiendo determinado los elementos de costo de estándar de la producción, es posible elaborar la hoja de costos. Valuaciones a costo estándar. En 1903, Taylor realizó las primicias en cuanto a las investigaciones para lograr mejor control de la elaboración y la productividad, que inspiraron al ingeniero Harrington Emerson en 1908 para profundizarse sobre el tema, quien a su vez sirvió de inspiración al contador Chester Harrison para que en ese entonces, en 1921, surgiera la técnica de la evaluación de costos estándar, considerándose a Emerson como el precursor y a Harrison el realizador, cuyo primer ensayo fue hecho en Estados Unidos en 1912. La técnica de costos estándar es la más avanzada de las existentes, ya que sirve de instrumento de medición de la eficiencia, porque su determinación está basada precisamente en la eficiencia del trabajo en la cantidad económica. En teoría, para la utilización de los costos estándar se puede presentar dos situaciones. Una considera a la empresa en su eficiencia máxima, que ese es cuando no se calculan pérdidas de tiempo y se acepta el rendimiento clímax de la maquinaria. Situación utópica, pero con proyección de superación. En la otra, se considera ciertos casos de pérdida de tiempo, tanto en el aprovechamiento del esfuerzo humano como de la capacidad productiva de la maquinaria. Promedios dictados por la experiencia y por los estudios que sobre el particular hayan hecho los técnicos en la materia, que son los ingenieros industriales. Por tanto, ponderando estas situaciones, se logra obtener una eficiencia en su punto óptimo. Determinación de desviaciones y su análisis. Los costos estándar son los costos que deben tener un producto determinado al final del periodo. Es necesario realizar entonces un análisis para determinar las causas por las cuales se ha tenido esa desviación en los costos, y estos análisis se realizan tomando en cuenta cada elemento del costo. Las desviaciones de materia prima y mano de obra se realizan en la misma forma, tomando en cuenta el precio y la cantidad tanto estándar como reales. Para concluir, tenemos que mencionar algunas de las ventajas que trae consigo el sistema de costos predeterminados en su elaboración. Primero, se conoce separadamente los costos de los materiales y de las operaciones, conociéndose así las alteraciones que ocurran. Segundo, facilita contar estimaciones seguras cuando se cambia el diseño de un producto o el método de fabricación. Tercero, su estudio conoce a los costos eficientes. Cuarto, su obtención con anterioridad a la producción conduce a la adopción de normas correctas en la función de compra, producción y distribución. Y por último, se utilizan como escalones transitorios para llegar al desarrollo de un sistema más completo de costos. Es decir, para llegar hacia la elaboración de la hoja de costos estimados.